Bien, todo el mundo, buenos días, debe entrar al chat. Es el control de la asistencia. Todo el mundo debe entrar al chat. Bien, buenos días. Entonces, volvemos a reiterar. Todo el mundo debe estar en el chat. Es el control de la asistencia. Bien, empezaremos entonces con nuestro desarrollo. A ver. Hemos visto cantidad de movimiento lineal del sistema de partículas, ¿no? Masa por velocidad. Cantidad de movimiento lineal, también como I igual 1, I igual N, de P sub I. Y esto es lo mismo que decir P1 más P2 más punto suspensivo más P enésimo. Dos formas. L, cantidad de movimiento angular, estamos kilogramo metro segundo, ¿no? Y L hemos definido como R cruz P en kilogramos metro cuadrado segundo para una partícula. Para el sistema de partículas hemos definido I igual 1 igual N L sub I. Es decir, L1, L2, Ln. En realidad habíamos dicho L1 cruz P1, L2 cruz P2, Ln cruz Pn. Ya habíamos dicho cada uno de estos es un determinante, ¿no? El orden del determinante 2 por 2, 3 por 3 máximo, dependerá de cuántos componentes tiene R y cuántos componentes tiene P, ¿verdad? Entonces hemos definido cantidad de movimiento lineal, cantidad de movimiento angular. Cantidad de movimiento angular. Ya estamos haciendo un repaso. Ya hemos visto que si derivamos con respecto al tiempo,
Si la masa es constante, va a salir ¿no? Si la masa es constante, entonces va a salir, esto está mal, a ver. Y hemos visto que esto es sumatoria de fuerzas solo externas. Masa por aceleración, centro de masas. También hemos visto que si la derivada de la cantidad de movimiento lineal del sistema de partículas es cero, entonces P es constante y se conserva, hemos dicho, ¿no? Y en esa conservación habrá inicial de la primera partícula, inicial de la segunda partícula, inicial de la partícula enésima, final de la primera partícula, final de la segunda y final de la enésima, ¿no? Y conservación. Y conservación de la cantidad de movimiento lineal. Ahora vamos a entrar que se presenta la derivada de L con respecto de T, derivada con respecto de T de R cruz P. Entonces vamos bien para una partícula. Para una partícula. Primero para una partícula. Cantidad de movimiento angular para una partícula. Vamos a ver qué es lo que representa, ¿no? La derivada de la cantidad de movimiento angular. La lineal ya sabemos, sumatoria de fuerzas externas. Pero la angular vamos a determinar aquí. Aquí hay producto de funciones. Entonces, derivada del primero por el segundo más el primero por más el primero por la derivada del segundo. Eso es regla de la cadena, aplicada a ese producto de funciones, ¿no? Bien, seguimos. Derivada de la cantidad de movimiento angular para una partícula será, vamos a hacer con rojo para que se entienda, es la velocidad de la partícula. Esto cuando estamos en una partícula es la fuerza. Entonces reemplazamos. Esto es B y esto es cruz M por B más R cruz F. Ahora vamos a analizar qué representa B cruz MB. Porque masa por velocidad de una partícula es cantidad de movimiento lineal.
Entonces yo tengo un vector B y lo multiplico por la masa, por decirle la masa que lo vuelva más grande. MB. Paralelas. Entonces yo puedo decir B cruz MB. Magnitud. Magnitud de B. Magnitud de MB. Seno del ángulo que forma. Dos vectores paralelos, 0 grados. Entonces, esto es 0. Porque son vectores paralelos. ¿Sí? Entonces, solo me queda R cruz F. Y R cruz F es lo que llamamos el torque, o momento de fuerza. Dos nombres que se utilizan normalmente. Torque o momento de fuerza. Las dos denominaciones que recibe. Sus unidades del torque, Newton metro. O mejor así. Sí, está bien. Newton la fuerza y, la posición en metros, ¿no? El torque, entonces, Newton por metro. Entonces, para determinar los torques que actúan, hacemos para una partícula R cruz F. Y esto otra vez es determinante, ¿no? I, J, K. Si R tiene X, Y, Z. Y F puede tener tres componentes, Fx, Fy, Fz. Y resolviendo este determinante, entonces conocemos el vector momento de fuerza o torque. Si queremos conocer solo la magnitud del torque, estoy poniendo, ¿no? Magnitud del torque, Bailey. ¿Y quién será Bailey? Si alguien puede decirle a Bailey que si no se identifica bien no va a entrar al caso, no lo voy a admitir. Aquí no entran ni con diminutivos ni tratando de ponerse otros nombres. O se ponen bien su nombre o no entran al caso. Bien. Magnitud de R, magnitud de la fuerza, seno del ángulo que forma. Eso es solo para conocer la magnitud del momento. Entonces nosotros hacemos la interpretación y decimos, si esto es R, a ver, mejor, más fácil. Más fácil. Si esto es R y esto es F, y este es el ángulo que forma. Entonces dice Fc. Entonces, mejor así.
Entonces, la fuerza componente en la dirección del desplazamiento, ¿no? No, a ver, estamos mal. A ver, disculpen. Vamos a... Ese es R. Esto es Fc, no me han corregido. Este es F, seno del ángulo magnitud, y este le podemos llamar F. Entonces, solo origina momento la componente vertical. La componente vertical. Puede interpretarse entonces componente vertical de la fuerza respecto de la dirección del desplazamiento. Es la que origina el momento. También suele interpretarse, ¿no? También suele interpretarse brazo, y el brazo es L por el seno. Una es esa forma de interpretación. Otra es decir, magnitud de la fuerza R sen de alfa, magnitud por el seno. Y esa magnitud por el seno nos da lo que llamamos el brazo del momento, ¿no? El brazo del momento, que es la perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Entonces, brazo del momento sería esto. B. Brazo del momento, ¿no? Dos formas de interpretar. O la componente de la fuerza, ¿no? Componente de la magnitud de la fuerza, o el brazo, que es la perpendicular a la línea de acción de la fuerza, ¿no? Cualquiera de las dos interpretaciones para el todo. Todo el mundo debería estar en el chat. Todo el mundo debería estar en el chat porque es la toma de lista. Entonces eso analizamos para una partícula. Pero cuando L es para el sistema de partículas, por eso estoy haciendo con rojo, todo esto como rojo para una partícula. Ahora L es del sistema de partículas. Y como es del sistema de partículas, entonces igual 1 igual n L sub I. A ver, no van a decir, estaba mal. Ya, así. Fíjese, cuando estamos en una partícula, es derivada de R cruz P, una partícula. Cuando estamos con la cantidad de movimiento angular del sistema de partículas, es LI, ¿no? Entonces, ¿qué resulta? De L a dt
es derivada con respecto al tiempo de que de L1 más L2 más puntos suspensivos Ln. Derivada de L1 a dt de la partícula. Derivada de la cantidad de movimiento angular del sistema. Aquí saldrá torque 1, aquí torque 2, y cada uno será un determinante, ¿no? Torque en S. Entonces, esta derivada es sumatoria de torques externos. Como es sumatoria de fuerzas solo externas, los torques también serán producidos solo torques externos. Sumatoria de torques. También es posible en este punto la derivada de la cantidad de movimiento angular con respecto al tiempo, 0, entonces L es constante. Entonces delta L es 0. Entonces L final menos L inicial es 0. Entonces L inicial es L final. Conservación de cantidad. Conservación de cantidad de movimiento angular. Es decir, pondremos L sub 0 de la primera partícula, L inicial de la segunda, L inicial de la enésima, L final de la primera, L final de la segunda, L final de la enésima. Y esta es ley de conservación de cantidad de movimiento angular de un sistema de partículas. Pero para que esa conservación se dé, no debe haber torques, ¿no? La sumatoria de torques debe ser cero. Entonces la cantidad de movimiento angular se conserva. Hasta ahí, preguntas, porque con eso estaríamos concluyendo sistema de partículas. Una vez que entremos al próximo capítulo, ya iremos viendo algunas relaciones adicionales de lo que vayamos avanzando para el sistema de partículas, ¿no? Con ustedes nos estaremos viendo el próximo miércoles, porque el lunes es feriado, ¿no? El lunes es feriado. Entonces el lunes no va a haber clase. No hay clase. Directamente nos veríamos, por eso les digo, con este grupo G el día miércoles, ¿no? Pero vamos a hacer algo más todavía. A ver, estamos esperando algunas preguntas sobre la temática.
Estamos esperando alguna pregunta. Vamos a hacer alguna aplicación. Ya, estamos esperando preguntas sobre la temática que hemos desarrollado, ¿no? Entonces aquí estamos viendo los dos tipos de conservación. Conservación de cantidad de movimiento lineal y conservación. Para que esta se dé, la sumatoria de fuerza externa debe ser cero, ¿no? Entonces aquí podemos añadir, entonces, sumatoria de fuerzas externas debe ser cero, para que se cumpla eso. Cuando estamos en esta y debe cumplirse esta condición, entonces sumatoria de torques externos debe ser cero. Sumatoria de torques externos, entonces la cantidad de movimiento angular se conserva. Y conservación quiere decir en un instante inicial es igual que en un instante final para el sistema de partículas. A ver, estamos esperando. Si alguien bien, señor Castellón, señor Puma, si todo está correcto, ahí estamos finalizando. También puede haber sumatoria de fuerza exterior igual a cero. Claro, sumatoria de fuerza exterior igual a cero es para la primera implicancia. Aquí. Para que se dé esta condición de conservación de cantidad de movimiento lineal, la sumatoria de fuerzas exteriores debe ser cero. Para que se dé la conservación de cantidad de movimiento angular, la sumatoria de torques exteriores debe ser cero. Las fuerzas exteriores, si son cero, entonces no producen un momento, ¿no? Es una condición de que los torques sean cero, es que las fuerzas sean cero. Porque si no hay fuerzas, no hay torques, ¿no? Bien. Seguimos esperando si alguien tuviera alguna duda. Estamos terminando, decíamos, nuestro tema de sistema de partículas. Tema de partículas. Vamos a hacer alguna aplicación para
no distraer, ¿no?, el tiempo, ¿no? Por eso es que queremos ver si ya todo está. Bien, estamos revisando el chat. Parecería que los demás no asisten, ¿no? No asisten porque no hay más preguntas, ni hay ninguna. Muy bien. Entonces, dado eso, proseguimos con nuestra clase. Bien, entonces, sí, tres partículas A, B y C. Más o menos les vamos a mostrar qué es lo que les espera, ¿no? Tienen masas de 5, 10 y 20 kilogramos. M de A, 5 kilogramos. M de B, 10 kilogramos. Y M de C, 20 kilogramos. Más o menos va a ser así. Estoy poniendo, no voy a poner el. Cuando ya hagamos oficialmente las sesiones de práctica, ahora solamente para no distraer este tiempo, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? 5, 10, 20 los kilogramos y nos dan sus vectores de posición. Vector de posición de A. Dice, posición de A, T cuadrado I más 2TJ medido en metros. Vector de posición de B, J menos 3TK. Medido en metros. Y el vector de posición de C, 2T cuadrado I más 3TK medido en metros. Donde T está en segundos, ¿no? Para estos tres, T está en segundos. R en metros, T en segundos. Entonces nosotros vamos a empezar. Inciso A, vamos a poner. Determinar el vector centro de masas. Determinar el vector centro de masas. Inciso B, determinar el vector velocidad centro de masas. Permítame un minuto. Hola. Sí. Ya, listo. Ya, listo. Ya, entonces el inciso A, posición centro de masas. El inciso B, velocidad centro de masas. El inciso C, cantidad de movimiento lineal del sistema de partículas. Cantidad de movimiento lineal del sistema de partículas.
El inciso D aceleración centro de masas del sistema de partículas. El inciso E, determinar sumatoria de fuerzas exteriores. Inciso F, determinar cantidad de movimiento angular de A, de B y de C. Inciso E, determinar cantidad de movimiento angular del sistema de partículas. Inciso H, determinar suma de torques externos. Inciso I, ya, hasta ahí veremos, ¿ya? Como es de ejercitación, luego ya veremos más detalle de las preguntas, ¿no? Por el momento eso es lo que nos va a interesar básicamente. No estamos en un examen, ¿no? Entonces les voy a ir mostrando. Entonces empezamos. Inciso A. Vector de posición centro de masas. ¿Qué es el vector de posición centro de masas? Es sumatoria igual 1 y igual n, mi, ri sobre m. Entonces hay que identificar la masa total, y la masa total de nuestro sistema es 1535 kilogramos, que equivale a sumar la masa de A más la masa de B más la masa de C. 35 kilogramos. El vector posición centro de masas será masa de A, R de A, masa de B, R de B, más masa de C, R de C, son 3 partículas más, sobre la masa total 35. Posición centro de masas. Entonces, M de A es 5. R de A. T cuadrado I más 2TJ. T cuadrado I más 2TJ. Eso es RA. M de B es 10 por R de B. J menos 3TK. J menos 3TK. Más, a ver, 5, 10 y 20 kilogramos. La masa de C, 20 kilogramos. Y R de C, 2T cuadrado I más 3TK. 2T cuadrado I más 3TK. Ese es el numerador y todo dividido 35. Entonces aquí hay que tener un cuidado, hay que hacer una elaboración.
pero tiene que ser rápida. Ahora estamos haciendo explicativa, ¿no? Va a quedar 5t cuadrado i más 10tj más 10j menos 30tk más 40t cuadrado i más 60tk sobre 35. Revisamos. 5, 10, 10, 30, 40 y 60. Perfecto. Seguimos entonces. Posición centro de masas. Factorizamos todo lo que tiene I. A ver, vamos a ver. Este es I, ese es J y este es I. Entonces dice 5t cuadrado más 40t cuadrados, 45t cuadrado I. Primero, y no más J. Más, entonces, 10t más 1, 10t más 10j. Así quedaría. Y ahora los Ks. 1 y 2 con K. Más 60t menos 30t es 30t. 30t K. Ahí tengo que tener cuidado de los términos semejantes, ¿verdad? Entonces, mi vector posición centro de masas, 45 a 35, t cuadrado i más 10 a 35, t más 1, j, más 30 a 35, t, k. Vector posición centro de masas. 45 a 35, divídanme por favor. 45 a 35. No, repito, 45 dividido en 35. No, en decimales, por favor, no en quebrados. 1,28 es 1,28t cuadrado y 10 sobre 35, 10 sobre 35, por favor, 0,28 y 30 sobre 35, 0,85 TK medido en metros. Entonces, este es mi vector posición dependiente del tiempo en X, en Y y en Z. Tridimensional me sale. Fíjese que los vectores de posición no todos son tridimensionales, más bien el primero es bidimensional en IJ. El segundo solo tiene en J y en K, y el tercero solo tiene en I y en K. ¿No? Solo tiene en I y en K. Y sin embargo, la combinación de todo eso sale un vector tridimensional en IJK. Yo no puedo representar este vector en el diagrama X y Z, porque tendría que poner un valor de tiempo y recién puedo representar, ¿no? Sin ese valor de tiempo, imposible, ¿no? No puedo representar.
A ver, pregunta hasta aquí. Vector de posición, centro de masas. Lo más delicado, aquí, ¿no? En la reducción de términos semejantes. Y si cada uno tiene 3 términos, hay que tener mucho mayor cuidado, ¿no? Sería entonces, no puedo representar cuando está en función del tiempo. Tengo que darle al tiempo un valor, pues recién puedo representar, ¿no? ¿Para qué tiempo quiero encontrar el vector posición inicial? A ver, el vector posición centro de masas. A ver, vamos a ver. Queremos inicial. Entonces, para t igual 0. Entonces, el vector centro de masa inicial. 0 el primero. 0,28J. Y 0 el tercero. Este es el vector posición inicial del centro de masa. Y a medida que transcurre el tiempo, ese vector posición inicial va a ir cambiando, o ese vector posición centro de masa va a ir cambiando con el tiempo, ¿no? Pero este es el valor inicial. Cuando t es igual a 0. A ver, entiende, ¿no? Si quiero para un segundo, entonces reemplazo en t un segundo y calculo cuál es el vector para ese valor, ¿no? Hasta ahí hemos respondido el primer inciso. Nos vamos al segundo. ¿No hay más preguntas? No. Bien. Dice velocidad centro de masas. ¿No? Velocidad centro. ¿Qué hemos dicho que es la velocidad? Es la derivada de la posición con respecto del tiempo. A esto le llamamos velocidad centro de masas. Entonces, velocidad centro de masa será derivar con respecto al tiempo. ¿Cuál es nuestro vector? Nuestro vector es 1,28 t cuadrado i más 0,28 t más 1 j más 0,85 t k. Derivar es, ¿no? Si derivamos eso, entonces tenemos velocidad centro de masas. Y se supone que ya sabe derivar de cada uno. O sea, por eso le digo, en centro de masas se duplica el trabajo, nada más. O se triplica o se cuadruplica, dependiendo de la cantidad de partículas que tiene nuestro sistema. Entonces derivamos 16, 5, 2, 2,56 t y derivada es 1 más 1 más 0,56J. Usted me dice si no está de acuerdo, ¿no? En realidad aquí no sería 0,56, ¿no? Saldría solo 0,28. 0,28J más 0,85K. Entonces, yo puedo preguntar
aquí es diferente de constante, ya estoy en el I, ¿no? Porque en los incisos llegaban al H, en el I podríamos preguntar dónde la velocidad es constante y en qué coordenadas la velocidad es variable. Podríamos preguntar. Usted dice aquí es dependiente del tiempo, es variable. Variable en X, constante en Y constante en Z. Así es el movimiento del centro de masas, ¿no? Así varía la velocidad del centro de masas. Dos valores constantes y un valor variable. Seguimos. O sea, decía centro de masas, velocidad. Listo. Ya hemos aumentado un inciso más, ¿no? ¿Cuáles son constantes? ¿Cuáles son variables? Para representar esto yo tendría que decir, a ver, ¿cuál es la velocidad centro de masa inicial cuando t igual 0? Cuando t igual 0, entonces la velocidad centro de masa inicial 0, 0,28, ya lo asumí, 0,28J más 0,85K metros por segundo. Aquí también, metros por segundo. Entonces, cuando t es 0, solo se elimina la componente X y queda en J y en K la velocidad centro de masa inicial. ¿No? Chicas, velocidad. El inciso C, ¿no? El inciso C dice de nuestro desarrollo la cantidad de movimiento lineal del sistema de partículas. P del sistema de partículas es la masa por la velocidad centro de masas. Es el más facilito porque tenemos ambos datos. 35 de masa total y la velocidad 2,56T más 0,28J más 0,85K. Esto va a dar kilogramos metros segundo. Listo. La cantidad de movimiento lineal del sistema. Vayan dándome los valores, ¿ya? 35 por 2,56. 35 por 2,56. Luego 35 por 0,28 y luego 35 por 0,85. Vamos a ver primero. 89,6 debe ser el primero. 89,6 Ti. El segundo 9,8 dice. Y el tercero 29,75. 29,8. Kilogramos metro según, ¿no? ¿Dónde es constante y dónde es variable? Aquí, diferente de constantes, variable la cantidad de movimiento lineal en el eje Y. En el eje Y es constante y en el eje Z constante. ¿Sí? El inciso J iba a ir saliendo, ¿no? Entonces usted en el examen
tiene que elegir el método más fácil para determinar, ¿no? Porque también podría haber ido a P y decir es la suma de PA más PB más PC. Y P es MA por BA, MB por BB, más MC por BC. Podría ir también. Pero conocido RA, RB y RC, habría que calcular BA, BB, BC. Derivar cada uno. Derivar cada uno y reemplazar aquí, ¿no? BA, BB, BC, las masas y sumo. Y hallaríamos P del sistema, que debe ser exactamente igual a esto. Entonces, de tarea verificar si sale lo mismo. ¿Eh? Tareita simple. Hacer por este método y verificar que sale exactamente lo mismo. Dos metodologías, ¿no? Esta más larga. Entonces, el examen, ¿cuál voy a elegir? Esta, que es más directa. Esta más larga, ¿no? Más extensa. Tengo que calcular primero las velocidades, luego multiplicar las masas por las velocidades y reducir términos semejantes. Todo se obvia multiplicando la masa total por la velocidad centro de masas. Pero para eso tenemos que tener manejo de las ecuaciones. ¿No ves? Manejo de las ecuaciones. Hasta aquí preguntas para que en la próxima clase terminemos este pequeño ejemplo de lo que va a representar, ¿no?, los sistemas de partículas. A ver, estamos esperando preguntas. Todo está claro. Entonces les dejamos de tarea que calculen las velocidades de cada partícula, multipliquen por sus masas, sumen, reduzcan términos semejantes y verifiquen que efectivamente sale lo mismo que multiplicar la masa total por la velocidad del centro de masas. Entonces, para mañana estamos quedando de que van a verificar este inciso C, van a verificar de que haciendo por el lado de las velocidades de cada partícula sale lo mismo, ¿no? Eso. ¿Alguna pregunta? Estamos revisando el chat, ¿no? No se olvide siempre de ingresar al chat, ¿no?, porque es nuestro control de asistencia. Entonces vamos a detener nuestra grabación.